Feliz sábado y como todos los sábados a las 9 de la mañana estamos por acá, por nuestra casa Difusión Latina. Quien les habla, Sajid Samarillo, en su expósito y Danielis Camargo con su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida. Hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y como siempre, de 9 a 11 con dos secciones súper interesantes que les van a encantar. Así es, Saji, muy buenos días para ti y para Enzo y por supuesto para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a tener un programa de lujo porque vamos a estar viendo más allá de las etiquetas, porque nos vamos a estar sumergiendo en toda la neurociencia para entender cómo los niños con TDAH y autismo y hasta muchas veces los adultos mayores pueden estar padeciendo de esto. Un programa de verdad diseñado para conectar la mente que va a estar muy, pero muy interesante. Y por supuesto, como de costumbre para todos nosotros que hacemos este programa con muchísimo cariño, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos, estamos muy contentos y felices porque hoy el nivel de la conversación es científico y humano, porque vamos a estar hablando en la primera hora sobre la neurodiversidad y en nuestra segunda hora pues vamos a estar hablando de nuestra memoria, temas que tienen que ver con muchísimo de lo que sucede actualmente en nuestras familias y que hoy vamos a estar abordando con especialistas que tienen un alto nivel. Como de costumbre, los tenemos acostumbrados desde aquí a Respira Libre. Yo soy su esposo y como siempre es un gusto estar de la mano de la doctora Saitza Marini y de nuestra querida Anielis Camargo. Que sí, tenemos que agradecer a los que hacen posible que estemos con ustedes sábado a sábado. Héctor Romero, director general de la radio y voiceover, a Jacques Valera, quien es el productor general, y también a Eduardo Mejías, quien está en los controles y nos pone esa rica música que ustedes escuchan. José Ángel González y Tamoy Blanco en la edición y montaje y quien les habla en la producción general y ahora frente a los micrófonos, Danielis Camargo bajo el PNI 34483. Y como todos ustedes saben, la querida doctora Said Amarillo con el PNI 31743 al frente de este espacio y mi certificado de locución 39848. Todo ya está listo y servido sobre la mesa para que ustedes se queden con nosotros y puedan disfrutar de un programa maravilloso. Y por supuesto también recordarles que este espacio llega gracias a nuestro centro de salud de cirugía láser en consultorio Respira Libre, que ahora tiene una nueva sede, una nueva ubicación, doctora. Claro que sí, estamos en Chuao compartiendo, pues, quien nos abrió las puertas, la clínica antivejez de mi querido amigo Juan Carlos Méndez, porque definitivamente desde hace unos cuantos años estamos trabajando en los congresos en conjunto con lo que es la parte de antienvejecimiento. Todo empieza por una buena oxigenación celular. Entonces, respira libre con nuestra técnica láser en consultorio, sin riesgo anestésico y recuperación de ley de altas actividades cotidianas es quien le da la pauta a todas las terapias anti-vejez. Estamos ubicados ahora en Chuao para brindarles a ustedes la sinergia de ambas marcas. ¿Cómo pueden agendar con nosotros? Muy fácil, a través de nuestro WhatsApp 0412-938-4046 o siguiéndonos por nuestras redes sociales @Respira Libre, que en la biografía va a estar el link directo del WhatsApp para que sea atendido con muchísimo gusto. Y así la pauta a que, por supuesto, nos sigan por nuestras redes sociales, @Difusión Latina Oficial, @Danielis Camargo, Soy en su expósito, @Sajitza Piso Merino, @Respira Libre. Y también a través de nuestra app Difusión Latina, para que donde quiera que se encuentre, siempre nuestros programas y toda la programación de la radio esté con usted. Y nosotros siempre, yo les digo, en el canal de YouTube de Respira Libre, está en la sección de radio y televisión todas las entrevistas que tenemos con nuestros especialistas. En estos momentos estamos solamente con radio, pero por ahí las pueden encontrar. Así es, vamos a hacer una pausa, escuchar buena música y al regreso conversaremos con la licenciada Rina Rodríguez para entender el TDAH y el autismo desde la neurociencia. Ya regresamos. No se despeguen. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes, quienes habla Sajitza Mariño, en este primer segmento de entrevistas en Respirando Calidad de Vida, como siempre acompañada de Daniel Camargo y en su expósito, y en esta oportunidad con la licenciada Rigna Rodríguez. Y vamos a hablar
acerca de lo que es entender TDA y autismo desde la neurociencia. Así que damos la bienvenida una vez más a este programa, Rigna. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días, buenos. Agradecidísima por la oportunidad y encantada de compartir este tema tan enriquecedor con ustedes. Así es, Rigna. Quiero que comencemos con que hagamos esa definición que es el TDA. Ok, bueno, el TDA viene enmarcado para, bueno, ir haciendo un match un poco, pues, de estos dos trastornos, más que hablar de los trastornos propiamente. Quiero que entendamos desde la neurociencia que no es una avería, no es que el cerebro de la persona o del niño que tiene TDA o autismo o trastorno por déficit de atención, o sea, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, TDA, o trastorno de espectro autista, que es TEA, ¿ok? No es una avería, es simplemente un arreglo distinto del sistema nervioso central y esto hace que esas conexiones sean diferentes. Sobre todo se enmarca en eso, en unas conexiones distintas dentro del cerebrito de esas personitas o de esos adultos. ¿Ok? Sobre todo, por ejemplo, ¿en qué lo podemos diferenciar para que, bueno, vayamos entrando en materia? Lo que tenemos por TEA, trastorno espectro autista, tiene una hipoconectividad. Esto hace que a larga distancia, ¿ok? Y una hiperconectividad de sus neuronas, de su red neuronal a corta distancia. Es por eso hace que ellos sean tan hiperenfocados y se puedan desarrollar con facilidad ante un tema en específico. Caso contrario, el déficit de atención e hiperactividad, que tiene que ver con que las conexiones están como una especie de telaraña, están todas enmarañaditas. Entonces, esa conexión y hacer ese enfoque tan específico es lo que principalmente les cuesta a ellos. Que a nivel, hablando como tal, neurociencia, estamos hablando de la conectividad. Una como una maraña, como tal cual, y otra netamente enfocada. Entonces, eso hace básicamente la diferencia y la diferencia en cuanto al manejo y a la presentación de protocolos para estos diferentes pacientes. Claro, es algo interesante de estos dos diagnósticos que, bueno, hoy por hoy ya están mutando un poco, pues, cómo se están conceptualizando, pero bueno, eso podemos hablar también más adelante. Sin embargo, a pesar de que el desarrollo de ese cerebrito, ambos son trastornos del neurodesarrollo. Eso quiero puntualizarlo porque a veces, y lo podemos ver ahorita, mucho pues en las redes sociales, que las personas, bueno, están viendo cualquier material y empiezan y dicen, ay, pero yo creo que tengo déficit de atención e hiperactividad. Un momento, eso tiene que aparecer desde la niñez. Es un trastorno del neurodesarrollo. O sea, la persona nace con algunas características, ¿ok? Que el entorno va a hacer que puedan aparecer más rápido o no, y pues el mismo cerebrito. Hay algo interesantísimo también que les quiero compartir eh, sobre el cerebro de las personas con autismo, vamos a llamarlo así todavía por ahora, que es que ellos tienden a la poda sináptica. ¿Qué es esto? O sea, el cerebro hace como una especie de limpieza de las cosas que no le sirven, que no le funcionan, que no usa con frecuencia. Es natural. Eso no hay nada que lo pueda impedir ni nada que lo pueda hacer más rápido. Eso pasa natural en ciertos momentos del desarrollo de todas las personas. Las personas con autismo hacen esta poda sináptica como mucho más amplia y hace que la densidad de las conexiones también sea menos. Entonces, no, por eso es que a veces vemos que dicen, ay, pero él tenía 3 añitos y hablaba y ahora no dice palabras. Entonces, porque se pierde de eventualmente algunas características, no pasa en todos los niños con autismo, pero sí puede suceder y en muchas ocasiones responde a esto. Por ejemplo, algo que también a mí me parece súper interesante, que ambas digamos que presentan, pero la manifestación sintomática es distinta, es dificultades en las funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas están asociadas a el prefrontal, ¿ok? Que es la corteza prefrontal, que es la que tenemos aquí más cerquita de la frente. Entonces, ambas hay alteraciones en las conexiones allí, como ya lo vimos, como ya se los comenté. Sin embargo, ¿qué pasa ahí?
¿qué es lo que hace? Bueno, que tengan dificultad en la memoria de trabajo. Por eso vemos a personas o niños con cualquiera de estos dos diagnósticos que a la hora de ejecutar una actividad o una tarea, o se centran demasiado, o le cuesta, o van en el camino y es como que se distraen con algo más rápido, porque la memoria de trabajo allí está afectada. La memoria de trabajo es esa memoria reciente para ejecutar actividades rápidas, ¿ok? Por eso también vemos que a ambos en el colegio les cuesta mucho. Pues, y sucede que a veces dicen, bueno, parece que este niño tiene este diagnóstico y resulta que tiene lo otro, o viceversa, porque la comorbilidad entre estos dos diagnósticos es muy alta, porque presentan mucha sintomatología parecida y hay que ser muy, muy perito, hay que tener mucho cuidado a la hora de diagnosticarlo verdaderamente. Muy bien, y es lo bueno de nosotros poder entender que esto no es un problema de voluntad, sino que viene algo desde la infancia y que cambia totalmente las perspectivas que podamos tener, y no solo como obstáculo, sino que es como una condición, sino es la falta de herramientas que nosotros podamos tener en el entorno para entender esa genética. Reina, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos a música, Eduardo, y regresamos para seguir desarrollando este tema tan interesante, cómo entender el TDAH y el autismo desde la neurociencia. Ya regresamos. Rina, estamos conversando cómo desde la neurociencia podemos distinguir cuando nuestros niños durante el desarrollo tienen TDA o tienen autismo como tal, estas fases de este espectro. Pero si yo soy la mamá, yo sé que tengo algo, que mi hijo tiene algo, pero no estoy muy clara. ¿Cómo yo puedo ayudarlo? ¿Cómo yo puedo buscar al profesional que me va a ayudar como tú? ¿Y cómo yo puedo asimilarlo, entenderlo y darle todas las herramientas? Bueno, yo creo que aquí lo importante es información. O sea, si de verdad la intuición, y comparto una experiencia personal, soy mamá primeriza reciente, y algo en lo que he aprendido a confiar en estos 10 meses de mamá es en la intuición. Y pues yo creo que en eso hay que confiar. Sí, dado el caso de que pues cualquiera de las personas que nos están escuchando tiene la sensación de que su hijo está pasando por algo distinto, que su hijo tiene una característica distinta, acuda a los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas, digamos que de primera mano? Bueno, tenemos primero el pediatra. El pediatra debería pues hacer esa guía, y antes se estilaba que los pediatras solo se dedicaban al control de niños sanos. Hoy por hoy hacen también un trabajo con el área de neurodesarrollo, ¿ok? No son los más expertos, pero están ya formándose en esa área. Luego tenemos al neuropediatra y tenemos luego el área de psicología. ¿Ok? No es que yo quedo de última, o sea, o mi área queda última, sino que nosotras, esta área es la que se encarga de hacer las terapias. Entonces, probablemente nos alcancen de último. Pero si vienen de primero con el psicólogo, también es totalmente válido. ¿Ok? Allí, ¿por qué ir con estas tres especialidades, cualquiera de estas tres especialidades de primero? Porque son las que te van a brindar la información. El pediatra, bueno, te va a explicar y te va a decir cuáles son esos perfiles, cuáles son esos rangos. Y ojo, no quiero que se piense que es que los niños tienen que estar todos iguales o ser todos iguales, en lo absoluto. Al contrario, ¿sabes que hay algo curioso que nos dice la neurociencia? Que los cerebros son diversos. Y eso es maravilloso. Entonces, tratar en función de eso, yo creo que es donde está el chiste, ¿no? Verdaderamente. Entonces, ¿dónde tiene que ir esta mamá? Con cualquiera de estos tres especialistas, y probablemente si estamos ante la presencia de este o cualquier otro diagnóstico del trastorno del neurodesarrollo, porque eso es algo que es muy curioso y es muy importante, o sea, es del neurodesarrollo, o sea, lo va a acompañar a lo largo de su vida y lo vamos a ver con mayor ahínco en los momentos donde los picos de desarrollo se vayan dando. O sea, la adolescencia, la niñez y en la adultez, sobre todo cuando se enfrente a situaciones novedosas. Rigna, te quería preguntar lo siguiente. Hay mucha gente que ve esto como una discapacidad o como algo que hay que curar o solventar. Pero antes de eso, quería preguntarte, ¿cuáles son las señales, cuáles son las características que podemos alertar en un niño para poder acudir al especialista? Bueno, depende de la edad, ¿no? Si vemos que es un niño bastante pequeño, vamos a hablar de la primera infancia hasta los 3 años. Son niños un poquito que le cuesta conectar a nivel social, sobre todo. Son niños que, o sea,
el juego, los niños pasan por diferentes etapas de juego y el juego lo vemos muy solitario y no es solitario que se va y juega con su carrito, no, sino que cuando tú te involucras con, vamos a suponer que tú tengas un hijo, te involucras con él a jugar, él le cuesta continuar esa historia, le cuesta continuar esa historia, le cuesta continuar, o sea, le cuesta ese juego cooperativo. Allí podemos ver unos rasgos bien interesantes, por ejemplo, también podemos ver retrasos en el lenguaje y hay una tercera característica que me encanta y a veces se nos olvida un poco, que tiene que ver con el procesamiento sensorial, es decir, ellos sienten naturalmente distinto. O sea, perciben las sensaciones, los sonidos distintos. Entonces tú vas a ver que de pronto, bueno, es natural que un niño se asuste, por ejemplo, con una licuadora, eso es muy natural, porque hay veces que dan ese ejemplo, por eso tomé ese ejemplo, pero la verdad es que son con ruidos y tú ves que ellos se empiezan a comunicar de una manera distinta, o sea, lo natural es que los niños empiecen con sonidos onomatopéyicos, todo eso, ellos buscan otro mecanismo de comunicación. Y tú dices, eso tiene que llamarte la atención un poquito. Y ahí deberíamos ir con un especialista. Claro, sobre todo que están como reaccionan exageradamente al ruido, a la textura, al apego. Entonces, esa reacción exagerada tiene que ser una primera señal de alarma. Exactamente. O disminuida también. Puede irse a ambos polos. Sí, o ausente, ausente, exactamente. ¿Y cómo Exactamente. podemos Correcto. manejar ese caso de que un niño tenga ese nivel de sensorial en una crisis, bien sea con ruido y con la luz, también pueden ser afectados? Sí, sí, claro que sí, por los fotorreceptores, claro que sí, sin duda alguna. No es el caso más común. Ajá. Eso suele hacerse, ellos lo suelen buscar, o sea, la luz lo suelen buscar como, o por lo menos en mi experiencia, como un estímulo de placer. Ok. Más que generarle irritabilidad, le genera, es como un estímulo de placer, o por lo menos son los casitos que yo he visto asociados a este tema de la luz. ¿Cómo pudieran hacer eso? Porque sí, a mí no me gustó mucho el tema del introsionismo, la verdad, pero hoy por hoy existen terapeutas ocupacionales, Ujú. especialistas en integración sensorial. Estos especialistas son quienes deberían, pues, encargarse a nivel terapéutico de, digamos, estas dificultades que puede estar presentando el niño. Sin embargo, acá para llevarnos como algunas recomendaciones puntuales y específicas, yo creo que primero el adulto tiene que identificarla en el caso de que sea un niño. ¿Por qué? Porque si de pronto tú ves que el niño está haciendo un berrinche y todavía, bueno, si tiene 5 o 6 años, quizás ya tiene un lenguaje un poco más avanzado, si se le da la oportunidad, pero eh, realmente reconocerlo. O sea, porque yo creo que esa es la clave, reconocerlo, porque a veces los papás dicen, bueno, pero es que la vez está jugando y hace tal cosa, no sé qué, pero quizás Ujú. hubo un ruido, quizás pasó algo que tú no te percataste y fue lo que desencadenó, digamos que esa crisis conductual. Entonces, en principio, ser como muy atentos los papás para, puede ser anticipar o puede ser hacer un proceso de sensibilización ante esos estímulos. Es decir, que de manera progresiva, de manera amigable, los vayamos exponiendo, por eso, muy amigable. Entonces, con la bebé lo que hicimos en algún momento, porque bueno, eventualmente yo le hago panquecas, le hago algunas cositas, es expuesta a este estímulo. Yo hacía el sonido, le anticipaba que venía el sonido y ella hoy por hoy, a los 10 meses, ya ella no lo teme. De hecho, le da curiosidad cuando suena, ella se para así rápidamente porque ella se para, como para ver qué es eso, cerciorarse que es un sonido que ella conoce y sigue haciendo lo que está haciendo, con Claro. naturalidad. Y qué bueno que es entender que muchas veces nosotros, como seres humanos, juzgamos como mala conducta a un incentivo o alguna condición, y es que realmente esa persona tiene una realidad, su cerebrito está haciendo todo un esfuerzo sobrehumano para poder procesar todo lo que está sucediendo en el entorno, que muchas veces les resulta abrumador, y como son niños no saben cómo expresármelos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, Rigna, pero al regreso seguiremos abordando de este tema. Así que ustedes no se despeguen de acá de Respira Libre por Difusión Latina.
Continuamos en este sábado de salud y bienestar a través de tu programa Respira Libre por Difusión Latina 97.7 FM, conversando con la licenciada Rigna Rodríguez. Ella es neuropsicóloga y además también estamos tocando un tema bien importante para nuestra audiencia, que es entender el TDA y el autismo desde la neurociencia. Rigna, en el segmento anterior hablábamos de cuándo, a qué edades se comienzan a ver estas señales, estas alertas para poder llevar a los niños con el especialista. Eh, Vimos más o menos, me estabas comentando que el espectro el etario es en los 3 años allí. Se puede ver, a ver, puede manifestarse de manera más progresiva. De pronto los padres no se dan cuenta tan pequeños. ¿Cómo se va detectando las características en estos Sí, pacientes? claro. Sí, claro, y eso es sumamente común. De hecho, lo común es que lleguen hasta la edad escolar y sea desde el colegio quienes empiecen estas alarmas y estas alertas. Claro, porque ya son expuestos, estos niños en tal caso, son expuestos a estos estímulos sociales, a estas demandas de atención, de capacidad de resolución de problemas, que sabemos que ya hay alguna debilidad pues tanto para el déficit de atención como para el autismo. Entonces, es común que se extienda hasta los 6 7 años para realmente hacer este diagnóstico. Y también me he conseguido en la práctica clínica con jóvenes hasta 20 años haciendo el primer diagnóstico, pero con una infancia bastante atropellada y también en el diagnóstico de adultos. El adulto más de mayor edad creo que ha sido 46 años. Imagínate, años así. Sí, claro, él vino primero con su hijo y cuando le empecé a hablar de las características de su hijo y empezamos a hablar, él me dijo, oye, pero yo tengo todo eso, yo hago todo eso desde que soy niño. Y yo le dije, bueno, podemos hacer un proceso de evaluación. Y sí puede suceder. Sin embargo, bueno, sabemos hoy por hoy que suele cursar como una vida sintiéndose extraño, sintiéndose incomprendido o sintiendo pues que le cuesta encajar, le cuesta finiquitar algunas actividades o son unos papás como muy dedicados, muy abocados, porque eso también lo he visto, son unos papás como con excesiva dedicación y de manera quizás muy intuitiva ayudan a su hijo y generan como todo este sistema de recompensa, de compensación, perdón, y hacen que el niño o la niña pueda salir adelante, porque también tengo esos casos. De hecho, tengo un niño ahorita en consulta, un niño de 7 años que está cursando primer grado y la mamá es psicopedagoga. Y pues ella ha hecho muchísimas actividades y recién está haciendo terapia. Y el niño está escolarizado con naturalidad, Claro, porque tenía la mamá de apoyo. por Exactamente. supuesto. Claro, claro. Y Es sobre correcto. todo que hablaste algo que hay adultos que siguen, son diagnosticados de forma tardía. ¿Con qué señales pudieron haber ignorado en su infancia? Lo que pasa es que nosotros, yo creo que por lo menos en lo que era mi época no existía este tipo de diagnóstico. Estaba el que era el rebelde, el que era el travieso, el que sentaban en la primera fila porque no prestaba atención, o el que sencillamente vivía en una esquina regañado porque vivía en su mundo. Había TDA, había del espectro autista, sin embargo, lo que no había era diagnóstico. Claro. Sí, claro que sí. Como te digo, terminan teniendo una vida como que le cuesta algunas, depende del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del déficit de atención y hiperactividad, son personas que llegan a la vida adulta, pero tú ves que son personas que si no tienen el diagnóstico, les cuesta demasiado culminar todo lo que empieza. Esa es una característica como muy principal de un adulto con este diagnóstico, sobre todo de tipo combinado, porque eso también es otra variante. O sea, el déficit de atención y hiperactividad tiene 3 variantes. Puede ser solo hiperactivo, solo inatento o de tipo combinado. Entonces, Digna, ajá. perdón, quería preguntarte algo también, porque me llama la atención, por lo menos cuando están esos niños en edad escolar, cómo los padres pueden traducirle a los maestros que ese niño
tiene esta condición especial para que ellos también sepan cómo manejarlo y adaptarlo con el resto del grupo. Oye, esto es un miedo eh, de verdad que muy fácil para los papás. O sea, ellos suelen sentir muchos miedos de que sus hijos sean tildados, sean etiquetados o que de pronto no sean entendidos dentro del colegio. Pero lo que sí te puedo decir es que los docentes saben antes que tú sepas que tu hijo tiene algo distinto. Claro. O sea, los docentes lo saben primero, solo que ellos al contrario se lo reservan, procuran generar estrategias o simplemente, bueno, nada, llevar sobre la marcha a tu niño. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, aclararte primero al especialista, que sea desde el especialista y desde un trabajo bastante integral para que así sea mucho más personalizado para este niño, esas recomendaciones. Segundo, yo siempre le digo a los papás que le tienen que contar, digamos que este diagnóstico a quienes sientan que de verdad van a ayudar a su hijo. Porque fíjate, vamos a tomar otro ejemplo por allí, una persona que pueda tener un diagnóstico, no sé, vamos a suponer, de BPH, no sé, algo así, ¿no? Ella no va a ir por ahí diciéndolo, yo tengo, Claro. no, lo dice a quien lo puede ayudar. Entonces, realmente, ¿a quién se lo van a decir? ¿A quién va a ayudar a su hijo? Y si tú sientes que esa maestra realmente va a ayudar a tu hijo, se te va a hacer más fácil. Y esa maestra lo va a hacer con mucho gusto, porque te aseguro que ella se habrá dado cuenta. Sí, claro, y para no tener ese mal rato con el padre, mi hijo está perfecto y no caer en discusión con la maestra, prefiere reservarlo hasta que sea la propia madre que se dé cuenta. Sí, lo más que puedo hacer es como, bueno, reportar comportamientos y sugerir alguna atención, pues, dar alguna referencia a algún especialista, pero los docentes de verdad generalmente se lo reservan. Porque como yo he hecho visitas escolares, he notado que de hecho los docentes cuando yo voy me dicen, pero es que él tiene algo, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, nada, luego le haremos llegar el informe. O sea, yo trato de manejarlo allí con prudencia, ¿no? Claro. Pero los docentes lo reconocen. O sea, el que es docente y tiene años de servicio, pues lo identifica con facilidad. Mientras más rápido se identifique, mejor es la evolución para el niño, porque obviamente Claro. cuesta individualizada para ese niño. Por eso es que Claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Y quiero retomar algo que se habló hace un rato, pues acá en la entrevista, pero no quedó como tan claro, que es el tema de que esto no se cura. Realmente son trastornos del neurodesarrollo que te acompañan el resto de tu vida. Esto no tiene una cura. Lo que hace, y esto sí lo hace el cerebro, yo creo que es fascinante, que es compensar. De hecho, Chilina León, que ella es psicóloga venezolana, conocida por todos nosotros. Ella trabaja, todavía hace investigación acá. Ella tiene una frase bien emblemática que lo que el cerebro no logra, lo compensa. Entonces, cuando les hablabas de esa conectividad, allí viene eso, ¿no? Si ese niño le cuesta o ese adulto le cuesta algo que me preguntan, ¿cómo es ese adulto? Bueno, es un adulto que bueno, tú dices, oye, pero este compañero de trabajo se le olvidan las cosas fáciles o este compañero de trabajo siempre quiere hacer lo mismo a tal hora. Si tú lo sacas de cómo, no sé, de cómo se hace el café en la oficina, eso le molesta. Bueno, sí, probablemente, pero es un adulto y él lo logra. O sea, la gente, o sea, no estoy invitando que no vayan a terapia, pero la terapia les va a ayudar a, a funcionar mejor, a tener herramientas y estrategias, y a que su adaptabilidad al mundo los haga más funcionales. Sin embargo, si no van nunca a terapia por X motivo, porque no pudieron, no sabían, no se les atinó el momento, lo logran, igual lo logran, porque algo importante que tienen estos dos diagnósticos es que no tienen un impacto directo en el nivel cognitivo del niño, adolescente o adulto. Es decir, que si tiene alguna afección a nivel cognitivo, eso es otra cosa. Eso es una comorbilidad. Pero sí ellos logran estudiar, ellos logran hacer muchas cosas. ¿Que requieran apoyo? Sí, probablemente, pero todo lo logran, porque el cerebro es maravilloso y compensa. Esas conexiones que no las lograron hacer, ellos buscan otras redes, ellos buscan. El cerebro te obliga. Por eso está la neuroplasticidad y que me parece fabuloso. Y con esa acotación que acabas de hacernos, Rigna, vamos a hacer nuestra próxima pausa. Ya sería el cierre de esta entrevista para que nos hagas un resumen de todo lo que acabamos de conversar y por supuesto que nos digas por dónde comenzamos a seguirte en las redes sociales. Y ustedes no se despeguen para que comiencen a seguir a Rigna. Ya regresamos.
Y aquí estamos de vuelta en nuestro último segmento en Respirando Calidad de Vida, donde estamos hablando acerca de TDA y autismo con lo que es la especificidad de la neurociencia. Reina, en un cierre, en este último bloque, danos como que la cápsula para esta diferenciación y lo que se debe hacer. Claro, bueno, yo diría que primero son trastornos del neurodesarrollo ambos. Es decir, se presentan desde la niñez hasta la vida adulta. Siempre los va a acompañar. Hace que tengamos comportamientos diferentes, nos afecta principalmente estos diagnósticos el área de la corteza prefrontal, es decir, las funciones ejecutivas se ven principalmente afectadas. También podemos ver el lenguaje de pronto y sobre todo el procesamiento sensorial. ¿Ok? Desde la neurociencia hemos aprendido que no hace cerebros, estos trastornos no nos dan como resultado un cerebro averiado, un cerebro dañado. Al contrario, nos da un cerebro diverso, con conexiones distintas, que ellos van a lo largo de la vida, pueden compensar, pueden hacer actividades igual que todos nosotros. Su nivel cognitivo generalmente se mantiene indemne, es decir, logran aprender, quizás por otros canales, pero logran aprender igual que nosotros. Sus motivaciones de pronto son distintas, pero ahí están y igual tienen ganas de tener una vida y crecer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, debemos, perdón, ir a terapia, eso es importantísimo, atendernos con un neuropediatra si es niño o neurólogo pues si es adulto, y el proceso terapéutico es lo que le va a brindar las herramientas para que logren ser mucho más funcionales en su día a día. Y siempre apoyo profesional. Por supuesto. Y una cosa que tú dijiste en el segundo bloque, creo. En la primera búsqueda, pues vaya donde su pediatra. La segunda búsqueda, Con el neurólogo, neurólogo. Y la tercera, con los psicólogos. con los psicólogos. Eso es algo muy importante porque siempre bueno, si llega directamente, ya, claro, mira, mi niño tiene este diagnóstico y llego directo al tratamiento, pues maravilloso porque usted es el diagnóstico, pero lo ideal es que siga con las pautas para que sean los profesionales que le lleven de la mano. Y otro, que no tenga miedo de que a nivel escolar se lo sepa, porque usualmente, también una cosa que dijiste en el último bloque, es que el docente siempre va a saber que el niño tiene algo. Y si el padre es abierto, el trabajo y la colaboración en equipo en pro de ese niño siempre va a brindar un mejor resultado. Es correcto, coincido totalmente. No, y es importante saber que no existe una forma correcta de nosotros poder procesar el mundo. Tenemos que entender que es una neurociencia, que hay detrás de los niños o de nuestros hijos que pueden cambiar el mundo si nosotros lo tratamos por igual y no llegamos a juzgarlo por su condición. Claro, porque al final del día no es voluntad, al final del día es biología. Ellos no están pensando, oye, hoy es más tarde voy a hacer un berrinche por esto. O el adulto dice, ay, hoy no voy a lograr salir de mi casa por esto. No, o sea, es biología. O sea, Mm, simplemente su sistema de recompensa es distinto y por ende avanzan de manera distinta. Eso está ahí, eso está ahí. tal ¿Qué sucede? cual. Bueno, claro que sí. ¿Qué sucede? Bueno, en terapia obviamente trabajamos mucho lo que es la flexibilidad cognitiva para que se abran pues a, a otras soluciones y pues efectivamente vayan respondiendo a las demandas del día a día. Pero coincido totalmente, es biología, es, es así. Es así. Bueno, y con esta frase, es biología, tenemos que cerrar nuestra entrevista. Rigna, muchísimas gracias por habernos acompañado, por explicarnos detalladamente qué hacer cuando se presentan este tipo de casos. Lo más importante es acudir a los especialistas indicados. Por favor, danos tus redes sociales por donde pasas consulta. Ok, bueno, en Instagram me encuentran en @tu psicóloga integral. Mi consulta privada se encuentra en Chacao y mi consulta, digamos que abierta al público, también está en @atekids.
Perfecto. Muchísimas gracias, Reina. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero no se despeguen de nuestra señal porque en breves momentos regresamos, pero mientras tanto escuchamos buena música y ustedes quédense a través de nuestro dial y recuerda la cuenta @respiralibre. Que sí, gracias, Rina. Gracias a ustedes. Feliz mañana.